Listo. Perfecto. Listo. Entonces, de manera sencilla, pasemos a la siguiente y a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Sí, exacto. ¿La que sigue? Sí, señor. Pasemos a la siguiente, por favor. La idea central que quiero presentar, como decía al comienzo, es necesario mirar qué está haciendo el Estado y qué están haciendo las comunidades y los individuos en los territorios a efectos de mirar cómo funciona la naturaleza o cómo funciona el ambiente. Y en esa idea, mi principal, digamos, punto de discusión es que a veces las comunidades y los seres humanos, individuos en los territorios, hacemos a veces algo distinto a lo que dice el Estado que hay que hacer por dos razones. La primera es que a veces el Estado no dice lo que hay que hacer en interés de todos, sino interés de unos pocos. Y en segundo lugar, las comunidades y las personas no nos enteramos de lo que está diciendo y pensando el Estado, porque usualmente el Estado no ha brindado y la sociedad las herramientas más importantes y necesarias para el conocimiento de las normas, por ejemplo, o de las decisiones de las políticas que ha formulado el Estado. Y en esa idea entonces, con ocasión de lo que decía la anterior diapositiva, tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Entonces, el agua como uno de los elementos centrales de la vida, la ley, la constitución, las leyes, las normas han dicho que hay que cuidarla, pero curiosa y paradójicamente, el Estado mismo digamos, no es coherente porque hay unas normas que dicen que hay que cuidar el agua, pero hay otras normas que atacan el agua, la dañan, la contaminan, la deterioran. De la misma manera, uno en la casa, en el barrio, en la comunidad, en la finca, cree hacer ciertas cosas y cuando las hace, seguramente no salen tan bien como se deseaba y eso que se hizo puede generar algún daño, alguna afectación. Esta diapositiva la escribo justamente por dos ideas. La primera es que la pandemia, al comienzo de la pandemia, especialmente en el mes de febrero y marzo, era conceptualizada por muchos teóricos europeos, norteamericanos, africanos y asiáticos, desde la academia principalmente, que era una nueva guerra. Incluso decía que eran los chinos que querían atacar a Occidente y entonces, pero se olvidaba que la pandemia no es más que el resultado o consecuencia de acciones humanas inadecuadas sobre la naturaleza que, por ejemplo, destruyen la biodiversidad, atacan los bosques, principalmente los bosques naturales, acorralan animales y esos animales acorralados van a tener que buscar otros lugares para vivir y sobrevivir y esos procesos inadecuados han generado la zoonosis, una de cuyas zoonosis principales es esta última asociada al COVID-19. Y un elemento muy interesante es cómo nos dicen que, y eso lo sabemos, la guerra, y Colombia sí que sabe de eso, la guerra ha sido mala para la diversidad biológica, es decir, para protegerla, para cuidarla, pero en su momento, ya desde los años 90, un ecologista muy interesante había dicho que si la guerra era mala para la biodiversidad, había que tener cuidado porque en la paz, seguramente, si no nos preparamos para la paz, también se puede dañar. Y en efecto, con ocasión de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional y las FARC, eso quedó evidente. Yo escribí un artículo, recién se estaban iniciando las negociaciones, indicando esta idea. Es muy importante cuidar la diversidad biológica en paz y en guerra, pero seguramente en la paz puede destruirse más porque justamente los proyectos que las empresas nacionales y transnacionales se van a implementar, van a argumentar que para resolver el problema del hambre, el problema del déficit de derechos, el problema de la pobreza, el problema de la miseria, destinar los elementos de la naturaleza para ser extraídos y por supuesto de ahí sacar los recursos para garantizar salud, educación, etc. Obviamente eso no es cierto, pero esa es una de las previsiones. Adelante, por favor. Recomiendo y recuerdo que cuando tengan una duda, una inquietud, por favor la escriben en el chat y yo estaré pendiente para efectos de ir avanzando.
Esta diapositiva muestra lo que algunos teóricos han denominado la huella hídrica, que significa qué cantidad de agua se requiere para hacer. Y esa es una muy buena medida de lo que hacemos los seres humanos, en concreto en el territorio, alrededor de los derechos o contra los derechos. Por ejemplo, producir un kilo de carne requiere 15.500 litros de agua. Producir un kilo de carne de cerdo, 6.100. Un kilo de carne de cabra, 4.000. De pollo, 3.900. La pregunta es cuánta agua se requiere para producir un computador, cuánta agua se requiere para producir un celular, cuánta agua se requiere para producir una camisa, unos zapatos, etcétera. Es decir, eso lo he teorizado como la huella ambiental, algo así como la cantidad de ambiente que el ser humano usa para tener algo, para usar algo, para conseguir algo. Y eso depende justamente de la manera como los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, es decir, con los ecosistemas y con los demás seres humanos. Porque es distinto un celular que se produzca en China, viaje varias veces por el mundo y termine en las manos de un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, que algo que se produzca, por ejemplo, unas yucas o unos plátanos que se produzcan en la montañita, en el Caquetá, y se consuman en la montañita. O cuánto cuesta en términos de huella hídrica o de huella ambiental que esa yuca producida en la montañita se consuma en mi casa acá en Bogotá. Es distinta la cantidad de ambiente que se ha usado. Adelante. El siguiente elemento, adelante por favor, quería indicar la idea de cómo en la discusión de la pandemia ustedes han visto imágenes en videos, en los noticieros o en los chats que se envían. Han visto imágenes de cómo en los hospitales en Europa o en Norteamérica o incluso en Brasil y en Colombia, el, algunos seres humanos a punto de morir solicitaban que se les atendiera y los médicos se veían impelidos a sola equipo para garantizar aire en la UCI. Entonces, esta idea de que les acompañara, una mujer maravillosa, una de las feministas más importantes del mundo, las vidas valoradas. Y es la idea de cómo, por ejemplo, ahora en la pandemia, la idea de llorar a los seres queridos, no hay tiempo porque la discusión o del derecho a la salud de los demás impide que los dolientes de ese ser humano no puedan acompañarlo. Siguiente, por favor. Este es el contenido central de manera muy rápida. La primera idea es por qué proteger el ambiente. Segundo, qué son los derechos ambientales en mi perspectiva muy sintética. Y tercero, una visión ambiental de protección ambiental en el distrito de conservación en el Caquetá. Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva yo muestro una multitud de conceptos que tienen que ver con lo que uno ha escuchado en tiempos de pandemia. Climática, pandemia, animales, conflictos ambientales, un distrito de conservación, un estado de emergencia, una comunidad, etcétera. Todos esos conceptos son solamente para decir que a veces el Estado, la sociedad, los medios de comunicación nos atiborran de información, de conceptos que a veces no sabemos o no conocemos ello. Quiero poner la atención solamente en el primer concepto, ambiente, el segundo, coronavirus, tercero, caos y crisis climática, y me quedo ahí. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente, me imagino, ustedes ya conocen estas diapositivas, ya las vieron, pero me parece pertinente que nos detengamos quizá 2 o 3 minutos en estas preguntas y me gustaría decirlo, lo responda, pero también quien quiera hacerlo lo escriba en el chat.
alguna respuesta a estas preguntas. ¿Qué es ambiente? ¿De quién es el ambiente? ¿Por qué es necesario protegerlo? ¿Para quién o para quiénes se protege el ambiente? ¿Quiénes tienen el deber de protegerlo? ¿Qué son las aguas? ¿Qué son los suelos? ¿Qué son los bosques? ¿Qué es ordenar un territorio? ¿Qué es planificar y qué es gobernanza? Para mí son 11 preguntas claves para la charla de hoy. Qué chévere que podamos tener argumentos, elementos para poder decir algo sobre ello. Entonces, escucho quien quiera de las personas inscritas en este proceso de poderlo desarrollar de la mejor manera. Entonces, les escucho o leo los chats. La propuesta que nos hace el profesor es tener opiniones sobre estos temas que están en la pantalla, que es Por ambiente, ejemplo, sí. de quién es el ambiente. Adelante. Sí, no, estoy reforzando lo que está allí. Di tú, Gregorio. Sí, por ejemplo, en el orden de quienes están en la lista, Jorge Herrera, Yuli Catalina, Carlos Morales, o Enrique, o Fabiano, Joel, o Lina, o Robinson, o Duber, o Edwin, o Grisel, o John Hader, ¿quieren decir algo sobre eso? Por ejemplo, ¿qué es ambiente para alguno de ustedes? ¿O Aquí qué hay es? unas ideas ya en el chat. Perfecto, Entonces, entonces ya la reviso. Muy bien, son pilares de la vida digna, libre y soberana. El ambiente es todo cuanto nos rodea, dice Robinson, y Grisel Jimena son pilares de la vida. Excelente. Profe, Yo quiero opinar. Adelante, por favor, Joel. vea, pues bueno, el ambiente ya lo redondearon allá todo, pues para qué volver a repetirlo. Pero voy a hablar un poquito, usted nos habló por ahí de los recursos naturales, yo hablo del aprovechamiento y servicios de recursos ecosistémicos. Son dos cosas que nos han hecho ver diferente. Sí, yo parto desde mi perspectiva que el Estado o los gobiernos nos han hecho ver que los servicios ecosistémicos son aquellos que nos brinda la naturaleza para empoderar el capital de una región. Ejemplo, la extracción de hidrocarburos, nos lo hacen ver de esa manera. Yo pienso diferente, yo hablo del aprovechamiento de los recursos ecosistémicos, que es lo que nosotros los campesinos empleamos en nuestras regiones. Ejemplo, en dicha asociación hay un manual de convivencia donde se prohíbe la tala de bosques o la tala de árboles nativos, ¿sí? Pero no se prohíbe el uso del árbol que se cayó a 20 años y que está el corazón ahí. Entonces, eso es el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos. Eso quería compartir yo con ustedes, profesor. Perfecto, Joel. Me encanta este tipo de orientación. ¿Alguien más? Ya volveré sobre esto, pero quiero tener otras ideas que Jorge salgan Herrera. de esas preguntas. a ver, Jorge, adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Jorge Herrera Domínguez, yo soy indígena del departamento de Caquetá. Quiero tocar solamente unos 3 temas al respecto. El primero tiene que ver que es, pues, desde el punto de vista de pronto un poco cultural, ¿cierto? El ambiente. Y el ambiente, aunque no existe el concepto tal como está aquí en la cultura, sí se podría decir que es la naturaleza en su estado bien. El segundo es que si dice, ¿por qué es necesario proteger el ambiente? Porque para la visión nuestra, nosotros somos naturaleza y somos definitivamente la relación con ella. Nosotros decimos que si no es necesario para el tema de los no indígenas que hablan de leyes y sanciones, nosotros siempre hablamos de que esto es relativo. Si nosotros no cuidamos el ambiente, ella sí nos pasa la cuenta y nosotros no nos damos cuenta por qué el agua se acabó cuando nosotros tumbamos los nacimientos de agua. Relativo, ¿cierto? En el tema de quiénes deben proteger el ambiente, pues desde luego que nosotros como comunidad, por intermedio, en este caso, ya metiéndonos al cuento ahí del profe, en el tema de derecho, porque el Estado tiene esa obligación
¿cierto? En un Estado social de derecho, pues desde luego que es un deber del Estado, pero nosotros somos los que hacemos ley y nosotros somos leyes, sujetos de derecho en este tiempo, entonces es también responsabilidad de nosotros hacer que se cumplan esas leyes. Las aguas, los suelos, los bosques, es el mismo concepto de territorio, ¿sí? Porque eso lo componen, son componentes de ese territorio. El tema de ordenar el territorio para nosotros, no ordenamos el territorio. El territorio ya está ordenado, tiene su razón de ser desde cómo está la vida. Nosotros debemos ordenarnos en el manejo de ese territorio. Por eso la planificación y la visión de desarrollo, pues va en la visión del desarrollo eminentemente capitalista, ¿cierto? Pues va en contravía de la visión de un territorio ordenado naturalmente, ¿cierto? Detenemos el agua, ¿cierto? Para generar energía. Rompemos el ciclo de las aguas para pasar una vía. Todo eso es para la ordenación sociopolítica de un Estado, desarrollo, pero estamos en contravía de la vida nuestra. Entonces, ordenar el territorio, dejemos ese concepto para que lo discutamos entre todos, que va muy en términos de mirar la planificación en relación con la naturaleza misma. Y finalmente el tema de gobernanza es el ejercicio de entendernos nosotros como seres humanos en un espacio definido para la convivencia. Esto quería compartir con ustedes, compañeros. Muy bien, chévere, Jorge. Muy pertinente. John Hader, la interacción entre hombre y naturaleza, y por ende debemos mantener ese equilibrio. Para John Hader, muy interesante, solo una pregunta. ¿Solo los hombres se relacionan con la naturaleza o las mujeres también? Entonces, con estas ideas quiero decir lo siguiente. Gracias por las indicaciones. Estas preguntas que estaban para que ustedes se las hicieran en su momento cuando yo envié esta presentación, era justamente para tener unos elementos base sobre los cuales trabajar, y es la idea de que el ambiente no es un concepto, digamos, milenario, antiguo, que tengan culturas antiguas, sino que es un concepto muy nuevo del mediados del siglo XX, y es un concepto que nace en la academia, pero que trata de responder a una reflexión que el ser humano se ha hecho siempre, y es quién es el ser humano y qué es lo que lo rodea. Entonces el concepto de ambiente ha sido, como muy bien lo dice Jorge, reducido por algunos solo a los ecosistemas, es decir, a lo que no ha estado tocado por el ser humano. En cambio, yo soy partidario de una visión ambiental que considera que el ambiente es la interacción dinámica entre seres humanos con ecosistemas en una actuación e interactuación íntima que, según cómo lo conciba y según cómo se relacione con él y con otros seres humanos, así estará el ambiente. Por eso es pertinente decir que el ambiente no es más que la misma naturaleza, solo que con seres humanos, no la naturaleza desocupada como quieren hacerlo algunas políticas del Estado y, por supuesto, las reglas que definen las empresas nacionales y transnacionales. Pero me interesaba destacar es justamente cómo existen múltiples visiones sobre eso que llamamos ambiente, y dependiendo de esas visiones es que uno puede tener acuerdo o desacuerdo con las políticas que formule el Estado, con las normas que formule el Estado, porque usualmente esas políticas y esas normas van en contravía de lo que están pensando las comunidades materialmente en el territorio y lo que están haciendo materialmente en el territorio. El ejemplo, por ejemplo, las aguas pueden ser conceptualizadas de manera diversa. Tal como dijo Jorge y como lo dijo Joel, digamos, las aguas pueden ser vistas como un servicio ecosistémico, pero por supuesto las aguas son mucho más que eso. Las aguas son la fuente de la vida, dice el dicho popular. Si uno le pregunta al dueño de Postobón o Coca-Cola, entiende las aguas como un recurso natural a ser
apropiado y mercantilizado. Lo mismo los bosques. Entonces, si uno le pregunta a un arquitecto y a un ingeniero, seguramente él dice los suelos es un terrón de tierra bien seca para yo poder hacer la carretera y hacer la casa. Pero en cambio, si uno le pregunta a un indígena, a un campesino, a un agricultor, él conceptualiza el suelo de manera distinta, lo ve como un complejo de elementos que interactúan para producir la vida, el alimento, el abrigo, el cobijo. Y los bosques son lo mismo. Yo he preguntado a científicos qué es un bosque y me hablan de servicios ecosistémicos, pero le pregunto a un indígena, a un afro, a un campesino, y me dice el bosque es la fuente de mi alimento, la fuente de mi medicina, posibilidades de conceptualizar, y lo más entonces que vamos a hablar de una planeación distinta, de una ordenación distinta, que como lo dice muy bien Jorge, yo aprendí con los indígenas en el año 87 que el territorio estaba ordenado y que el ser humano llegaba y desordenaba, y lo dijo un indígena en el norte de Boyacá en el año 87, dijo, cuando llegaron los españoles europeos a América, empezaron a desordenar el territorio. Entonces, y quiero destacar esos elementos para pasar a la siguiente diapositiva, por favor, de manera rápida. En ese elemento, esas múltiples ideas, estos son conceptos para que ustedes tengan en cuenta. Yo llamo ambiente a la madre tierra, a la biosfera o a la ecosfera, en últimas a la naturaleza, y visiones sistémicas integrales consideran al ambiente como el todo y no solo la parte. Y coloco ahí tres grandes conceptos de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Ustedes habrán escuchado estos conceptos que son preservación, conservación, usos sostenibles y daño y deterioro y contaminación. Esos tres grandes conceptos, tres primeros conceptos positivos y uno negativo, el daño, el deterioro y la contaminación, nos permiten indicar qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el ambiente o en la naturaleza. Por ejemplo, preservar significa no tocar o no usar la naturaleza. Es un límite máximo. Eso ya está en la Constitución y en la ley. Pero también la Constitución y la ley colombiana dicen conservación. Entonces, ¿qué significa conservación? Conservación, a diferencia de preservación, es usar con cuidado la naturaleza. A diferencia de la preservación, que significa no tocar o no usarla, en cambio la conservación es una autorización para usar la naturaleza, solo que hay que hacerla con cuidado. Y en un tercer momento están los usos sostenibles, es un concepto que ya tiene unos 30 años, que significa usos que se pueden hacer y que con el paso del tiempo, si ese uso permite que haya naturaleza en el largo tiempo, significa que ese uso es sostenible. Pero si yo uso la naturaleza, un elemento de la naturaleza como el agua, como los animales silvestres, como el suelo, y lo daño, lo deterioro y se acaba, pues significa que no era sostenible, se acabó, se destruyó. La sostenibilidad significa la permanencia en el tiempo de algo. Y eso se suma con la idea de huella ambiental, que en mi perspectiva es un poco la idea que les contaba de huella hídrica, la cantidad de naturaleza que los seres humanos requerimos para hacer algo. Y por supuesto eso depende de dónde vivimos, de qué hacemos, de dónde trabajamos, de cómo pensamos la naturaleza y cómo pensamos nuestra relación con ella. El ambiente lo hacemos todos, muy bien, solo que hay unos, como dice Carlos, el ambiente lo hacemos todos y es importante, pero no olviden que hay unos seres humanos que hacen más daño o beneficio al ambiente. Por eso es muy importante no generalizarlo a todos, sino que cada uno hace en el ambiente lo que hace. Y hay unos que hacen cosas positivas, otros cosas negativas. Robinson nos dice que suelo, agua y bosque son recursos naturales. Yo creo que el concepto de recursos naturales no es adecuado porque la palabra recurso es una palabra que se inventaron los europeos, que está asociada al capitalismo como la forma de transformar los elementos de la naturaleza en mero recurso natural para ser extraídos. Y quería destacar la idea les decía, de Joel, que planteó una acción muy interesante, y es la idea de funciones ecosistémicas o servicios ambientales.
El gobierno nacional y las empresas son muy amigas del concepto de servicios ambientales. Yo me aparto de esa visión porque considero que la naturaleza naturalmente tiene funciones ecosistémicas. ¿Cuál es una función ecosistémica de las aguas? ¿Cuál es una función ecosistémica de los suelos? ¿Cuál es una función ecosistémica del aire, de la fauna silvestre? Por ejemplo, las abejas o los insectos y las aves que replican las semillas son fundamentales para la vida en la Tierra. Esa es una función natural, es una función de la naturaleza, no es creada por el ser humano. Entonces, eso se llama función natural. En cambio, cuando es algo que construye el ser humano, se llama servicio ambiental, que empieza por ser un servicio social. Entonces, es ponerle plata a lo que hacen las aguas, a lo que hace el bosque, etcétera, que es lo negativo. Por eso es muy importante la distinción entre función ecosistémica, que son naturales, y los servicios ambientales, que son sociales, nos los inventamos. Para John Hader, no olvidar que hay una discusión muy interesante. En derecho es muy importante, no porque lo diga yo, lo dicen Naciones Unidas, lo han dicho millones de seres humanos en los últimos tiempos. Cuando el ser humano habla usualmente de hombre, está haciendo un reduccionismo porque habla solamente de una parte del ser humano, porque la otra gran parte o componente son las mujeres. Y entonces es una reflexión que incluso hay normas que establecen la idea de derechos de hombres y mujeres. Por eso en derecho existe un concepto integrador que se llama ser humano. Pero muy bien, esta idea inicial también Adiela nos dice que ordenar un territorio es articular acciones para la acción. De nuevo estaría lo que nos dijo Jorge. ¿Ordenamos el territorio o el territorio está ordenado y los seres humanos o algunos seres humanos ordenan o desordenan y cómo hacerlo? Yo creo que justamente el derecho brinda unas herramientas importantes para hacerlo. Ojo, el derecho, porque hay un antónimo del derecho que yo llamo el torcido y es la negación del derecho. Pero entonces hay que usar el derecho bien, el derecho que sirve para proteger, porque el derecho que sirve para dañar la naturaleza, yo no lo llamo derecho, lo llamo torcido. Muy bien, adelante. Vamos adelantándonos porque creo que ya Irene me va a decir que falta un poco menos de tiempo para terminar, pero quería poner el énfasis en esta gráfica. El segundo gran tema, hablar de derechos. Así como hay derechos de los seres humanos, y son múltiples derechos, ustedes conocen el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de cultos, el derecho a tener un nombre, el derecho al alimento, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. También tenemos un derecho humano a gozar de un ambiente sano. Yo coloco en la segunda parte de la gráfica, porque esa gráfica es el ambiente es todo. En el mundo podemos llamarlo, yo lo llamo globeta Tierra. Algunos seres humanos siguen hablando de planeta Tierra y una mujer indígena de Nariño me explicó ya hace unos 25 años lo equivocados que estamos desde la academia al hablar de planeta Tierra, porque dijo, nosotros ya sabíamos antes de que llegaran los españoles de que la Tierra, lo que llamamos Tierra, no es plana, sino que es redonda. Y por eso no hay que hablar de planeta Tierra, sino de globeta Tierra. Entonces, los derechos serían lo mismo conceptualmente hablando, que esos dos grandes elementos o componentes que forman el ambiente. Entonces, si el ambiente está conformado por dos grandes subsistemas, los ecosistemas el primero y segundo los seres humanos organizados como culturas, habría dos grandes grupos o tipologías de derechos que yo llamo derechos ambientales. Los derechos ambientales entonces son la síntesis de los derechos de esos dos grandes sistemas, los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza. Y dentro de los derechos de la naturaleza, por supuesto, múltiples subsistemas, derechos de los bosques. No olviden que la Corte Suprema ya dijo que la Amazonia es un sujeto de derechos. Muchas sentencias de la Corte Constitucional y de tribunales regionales han dicho que el río Atrato es un sujeto de derechos, el río Convema, el río Coello, el río Cauca, el río Magdalena. El páramo de Pisba ya es un sujeto de derechos. El oso chucho parecía que iba a ser un sujeto de derechos, pero no lo fue por la última decisión de la Corte, etc. Hay un camino, una ruta que a mí me parece que los pueblos indígenas y las sociedades tradicionales habían enunciado desde hace milenios, solo que hasta ahora las democracias occidentales y los estados-nación empiezan a reconocer algo que ya había sido trabajado desde hace muchos
muchas centurias e incluso milenios. Pero es muy interesante que la academia tardíamente empieza a decir esto, y lo dice especialmente porque ha venido dando esa pelea por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para distinguirlos justamente, pero además hacerlos en conjunción con los derechos de los seres humanos, porque ahí viene la discusión que planteaba al comienzo. Según como tú entiendas que es ambiente, así verás qué puedes hacer en él. Y por lo tanto, cuando están interrelacionados los dos tipologías de derechos, los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza, por supuesto es mucho más fácil proteger, y por lo tanto estarán más claros los deberes que tiene el Estado, la sociedad y los seres Papi, humanos y ¿alguien las mandó empresas eso o frente a la no? naturaleza, y también cómo deberíamos ayudar a proteger de mejor manera tanto los ecosistemas como los seres humanos. En esta idea, bueno, me dicen que quedan 14 minutos, vamos avanzando. En la siguiente diapositiva, por favor. Solamente quería indicar de manera rápida la idea de cómo el contexto ambiental nos permite indicar lo siguiente. Ya lo dije al comienzo, un contexto local, regional, nacional, internacional y global, donde hay múltiples visiones del mundo y de la vida, donde una de las formas de entender los problemas asociados a lo que hoy llamamos conflictos ambientales es la apropiación justa o injusta del ambiente o la naturaleza. Además, múltiples posibilidades de lo que yo denomino ambientalismos o ecologismos, es decir, formas de pensamiento alrededor del cuidado y protección de la naturaleza o el ambiente, donde aparecen derechos y deberes. Y quiero desarrollar 3 principios importantísimos iniciales, que serían la responsabilidad, la solidaridad y la sostenibilidad, que son principios ambientales que están en la Constitución y en la ley colombiana, y además de prevención y precaución. Y me detengo un momento para distinguir prevención y precaución, porque yo aún lo recuerdo cuando vivía en el Cocuy, mis padres, y especialmente mi madre, decía: mi hijo, es mejor prevenir que tener que lamentar. El principio de prevención ambiental es importantísimo porque está muy cercano al concepto que ya vimos de preservación. Para preservarse algo, uno no lo toca, no lo usa. Entonces, prevenir el daño ambiental es justamente no usar o no tocar la naturaleza en un sentido restringido fuerte. En cambio, la precaución, tener cuidado, pero usando las cosas. Y por supuesto, eso cambia, transforma la naturaleza cuando los seres humanos la usan no tanto para satisfacer sus necesidades básicas, sino para satisfacer meros deseos y preferencias humanas, desconociendo los derechos de la naturaleza y los derechos de otros seres humanos de esta generación y de las próximas generaciones. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva yo muestro múltiples formas, expresiones de la naturaleza, digamos como los ríos, las aguas, los bosques, la fauna, pero también están las actividades humanas cuando vemos, cuando botamos residuos a las aguas, y después cuando empezamos a extraer elementos de la naturaleza que ustedes ven en el centro. Adelante. En la siguiente diapositiva yo muestro el contexto ambiental en 2 dimensiones, los 2 elementos principales del ambiente. Adelante, por favor. En la siguiente diapositiva muestro el contexto ambiental, es decir, un contexto ecosistémico y un contexto cultural. Siguiente diapositiva, por favor. No quiere cambiar. Momento. En el contexto ecosistémico, que sería la primera parte, es justamente cómo está la naturaleza y qué hemos hecho. Y ahí yo digo que la naturaleza estaba ahí, llegamos los seres humanos y empezamos a transformarla y generamos daños, impactos negativos. Y digo además que la zoonosis no es más que el resultado predecible de un contexto de deterioro ambiental que lleva por lo menos 5 o 6 o 7 más siglos en el caso de América, y en el resto del mundo lleva milenios, pero el otro comando, paradójicamente, en lugar de ser un contexto que protege derechos asociado a la privatización de los derechos, y yo lo denomino escenario que yo denomino el capitaloceno, que es el escenario donde unos poquitos seres humanos se apropian del ambiente de la naturaleza y dañan, deterioran la naturaleza. Por esas mismas razones,
pasemos a la siguiente, por favor. Hay una distinción, digamos, significativa en términos de, pasamos a la siguiente, por favor. En ese contexto, ¿sí se escucha bien? Sí, perdón. Se escucha bien, perdón, quería solamente checar. ¿Sí se escucha bien? Perdón. Dejé de escucharlo. Ahora sí me escuchan. Bueno, listo. Ahora es que estoy Está escuchándose conectándome por el doble. celular. Hay que ponerle silencio a uno de los dos micrófonos para que no se escuche doble, Gregorio. O al celular o al Listo, ya lo computador. oí. Listo, perfecto, así se oye, Peña. Muy bien. Entonces, en el siguiente quería indicar la idea de cómo, en el contexto jurídico, yo hablo de caos y crisis climática justamente porque hemos reducido de tal manera la diversidad biológica y por lo tanto no hay, digamos, posibilidades de que la naturaleza se cuide, se proteja, se conserve y justamente sirva para la protección de la vida misma. Es decir, justamente la pandemia lo que está mostrando es un contexto bastante negativo de cómo la destrucción misma de la naturaleza que el ser humano hace, pero no todos los seres humanos de la misma manera, nos pone en entredicho esa visión. Y ahí aparecen unas normas muy interesantes que quiero ponerlas en el detalle como están en la diapositiva, porque eso lo vamos a ver ahora en el video que les decía de 6 minutos. Es como el gobierno nacional actual, en tiempos de pandemia, expide normas que en lugar de defender los derechos, va contra ellos y esos derechos, por supuesto, afectan no solamente a unos seres humanos en particular, sino también al ambiente en general y a unos ecosistemas específicos donde viven pueblos, comunidades más vulnerables. Siguiente, por favor. En la idea de derechos ambientales, adelante, por favor. Aquí están las normas que les decía. Siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Se estaba demorando en pasar. Está en derechos ambientales aquí, pero no ha pasado por el internet. No, sí, ya indiqué que, digamos, esta es una idea que ya desarrollé en términos de cómo deberíamos proteger. En mi perspectiva es cómo proteger el ambiente en una doble dimensión. Pasa a la siguiente, por favor. Allí. La siguiente, es muy bien. La idea de la síntesis de la teoría del profesor Mesa sobre derechos ambientales es pensar desde la integralidad y la procesualidad. Esto lo he aprendido de comunidades étnicas, rurales, étnicas y campesinas. También la idea de superar visiones estrechas, sectoriales y abstractas, proponer y tener en cuenta los derechos en el largo plazo y, por supuesto, hablar de derechos no solamente de los seres humanos, sino de otros seres, los animales, los ríos, los bosques, los páramos, los ecosistemas y por supuesto, y esto es importantísimo, tener en cuenta los enfoques diferenciales, entre ellos el enfoque de género y mujer, el enfoque de protección especial para niños, niñas y adolescentes, protección especial a los adultos mayores, protección especial a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, pueblos afro, comunidades campesinas, poblaciones urbanas marginadas, población diversa sexualmente, a los migrantes, a los habitantes en situación de calle, a los recicladores y a los pobres en general, porque son pobres no porque quieran serlo, sino porque la forma de desarrollo que ha agenciado el Estado y las empresas, pues las han puesto en esas circunstancias. Adelante. Ya voy cerrando con la idea, y aquí me detengo 5 minutos, y es cómo pensar los derechos ambientales desde una visión ambiental comunitaria, es decir, un enfoque ambiental para el buen vivir y el vivir bien a partir de 3 grandes ideas. Primero, el ordenamiento ambiental del territorio, tal como nos decía Jorge, desde su experiencia como indígena y su paso por la academia, indica que el ser humano usualmente no ha ordenado el territorio, lo ha desordenado. Pero yo creo que es muy importante el pensamiento que hemos construido a partir de lecturas de sociedades tradicionales
en términos de la necesidad de reordenar, de construir y reconstruir territorios, ecosistemas y culturas desde enfoques ambientales integrales y sistémicos. Es justamente esa idea de que es posible reconstruir los territorios, pueblos indígenas, pueblos afro y comunidades campesinas y muchos habitantes urbanos se están dando cuenta de ello a efectos de planear o planificar la vida y el desarrollo de una manera distinta, incluso contra el desarrollo que agencia el Estado y que agencian las empresas. Un elemento que lo ayuda es la idea de planificación ambiental, que siguiendo un poco a Arturo Escobar son alternativas al mal desarrollo desde lo público, lo común, lo colectivo y lo diverso. Si uno planifica pensando en homogenizar los ecosistemas, por ejemplo, tumbar el bosque natural para sembrar palma aceitera o cañicultura o soya, o para sembrarle vacas, es lo más inadecuado en selva amazónica. Entonces, una planificación ambiental, por ejemplo, para el Distrito de Conservación de Suelos y Aguas en el Caquetá, indicará justamente pensar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quiénes lo están haciendo y qué debería hacerse en perspectiva ambiental sistémica de protección. Y el tercer elemento es el ambientalismo popular. Esto lo he aprendido, esto no me lo inventé yo, en mi trabajo con pueblos y sociedades tradicionales, étnicas y campesinas y urbanas marginadas en los últimos 35 años, me ha llevado a conceptualizar la idea del ambientalismo popular como la forma de pensamiento que estas sociedades vienen desarrollando desde hace décadas, centurias y milenios en términos de cómo relacionarse de manera distinta con la naturaleza, con mayúscula, es decir, con el ambiente, y proponer cómo relacionarse hoy a partir del daño, el deterioro ambiental. Adelante. Aquí voy cerrando con esta gráfica, que es una idea sistémica de cómo sueño yo la idea de protección ambiental en la idea de ordenamiento ambiental territorial y planificación ambiental para el desarrollo, en el sentido no de mal desarrollo, sino de buen vivir y vivir bien. Y es la idea de un sistema nacional de áreas de reserva ambiental, es decir, reserva natural y cultural. ¿Por qué? Porque el Estado ha formulado una serie de instituciones, de figuras jurídicas para la protección ambiental, pero curiosa y paradójicamente ha olvidado aquellas que las mismas comunidades tienen en sus territorios y que organizaron desde hace décadas y centurias, y justamente el Estado no conoce o reconoce ese ejercicio, y mi invitación es a que esta figura trata de juntar las múltiples posibilidades que existen para poderlas trabajar. Ustedes van a encontrar en el número 4, azul hacia el sur, perdón, en la parte de abajo, el número 4, AME, áreas de manejo especial. El distrito de conservación de suelos y aguas del Caquetá hace parte de ese cuarto. Pero curiosa y paradójicamente, en las figuras de protección ambiental del Estado colombiano, los territorios indígenas, en las múltiples figuras de los territorios indígenas, los territorios colectivos de afrodescendientes, las zonas de reserva campesina, no aparecen como figuras de conservación. Miren la gran paradoja. ¿Dónde están los principales bosques naturales que todavía quedan en Colombia? No están en territorios urbanos y no están en territorios rurales donde el extractivismo y el neoextractivismo está funcionando. ¿Por qué? Porque ya acabaron con el bosque natural. Entonces, quiero mostrar esa paradoja porque es donde existen pueblos indígenas, pueblos afro y algunas comunidades campesinas donde hay bosques naturales todavía. Y por lo tanto, miren la visión que tiene el Estado de conservación, que no es una conservación que se hace con la gente de verdad. No olviden que las ideas de, perdón, las figuras jurídicas de protección ambiental fueron importadas de Europa y de Estados Unidos y no obedecen al contexto colombiano. Por lo tanto, deberíamos, y esta figura lo único que hace es tratar de proponer unas figuras desde los pueblos y comunidades que habitan los territorios específicos. Tenemos el sistema de parques nacionales, pero no es el único. También el sistema de parques regionales naturales, pero también el sistema de parques municipales en el número 3. En el 4, las distintas áreas protegidas, que son áreas de manejo especial, como los distritos de manejo integrado, como es este del Caquetá, las áreas de recreación, los distritos de conservación, similar a este del distrito del Caquetá, y las cuencas hidrográficas. Pero el quinto me parece importantísimo, territorios étnicos y campesinos, yo lo llamo así,
aquí, porque son territorios indígenas, territorios afros, territorios de raizales, territorios, otros territorios étnicos y territorios, las zonas de reserva campesina que están pensando muchas comunidades campesinas a lo largo y ancho de Colombia. También están las reservas naturales de la sociedad civil, figuras que surgieron en los años 80 por parte de campesinos e incluso de académicos que hoy se vienen consolidando de manera interesante en otras partes de Colombia. Y hay otras múltiples zonas de conservación. Pasamos a las conclusiones y voy cerrando. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya acabó el tiempo, profe. Bueno, me dan 2 o 3 minutos y cierro con las conclusiones. En las conclusiones solamente quería indicar lo que aparece en la diapositiva de manera sencilla. A veces el Estado y los planes de desarrollo nos dicen que debemos cambiar, que los colombianos debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza. Yo creo que eso no es cierto, eso debe precisarse más. ¿Quiénes son los que tienen que cambiar? ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos actuamos de la misma manera en la naturaleza. Entonces yo creo que realmente quienes tienen que cambiar son los desadaptados. Y los desadaptados para mí son aquellos que desarrollan conductas inadecuadas que han originado el caos y la crisis climática. Esos son realmente los desadaptados. Y muchos de ellos están fuera de Colombia, son empresas transnacionales y empresas nacionales también. Entonces, a veces se le dice que es los indígenas los que tienen que cambiar, o que son los campesinos, o que son los habitantes urbanos pobres, y resulta que no. Por lo tanto, a manera de conclusiones, 3 elementos claves. El primero, se requiere nuevas visiones para identificar nuevas relaciones y viejas relaciones entre los seres humanos y los ecosistemas, en últimas esas relaciones ambientales que existen. Segundo, aprender, por supuesto, de lo que otros y otras pueblos, comunidades, sociedades han dicho, hecho, desarrollado, pensado, escrito, difundido, trabajado, peleado, reivindicado como derechos, nos permite identificar cómo hay unas prácticas concretas que ayudan a proteger mejor los ecosistemas y a los seres humanos, y hay otras prácticas negativas que ayudan a depredar, deteriorar, contaminar y acabar con la vida humana y ecosistémica. Y, por supuesto, hay que aprovechar entonces como buenas lecciones aprendidas esas ideas. Y en tercer lugar, yo creo que la academia juega un papel importante. Yo me he dedicado a eso en los últimos 35 años, en apoyo a pueblos, comunidades y sociedades en desventaja, a aprender de ellos, pero además a difundir su pensamiento para poder defender mejor, porque estoy convencido que esa es una forma clave, que como no ha sido tenido en cuenta, por eso es que tenemos buena parte de los problemas que tenemos. Entonces, esos pueblos y comunidades usualmente piensan de manera distinta como lo piensa el Estado y las empresas, y es justamente porque están pensando lo público de verdad, lo común de verdad, lo colectivo de verdad y lo diverso. Y por supuesto, esos conceptos, defender lo público, defender lo común, defender lo colectivo y defender lo diverso, se hace desde otras visiones del mundo. Y esas visiones del mundo, a mí me parece que tienen en su génesis digamos, como la fortaleza y el carácter de poder implementarse, a ver cómo nos va con eso, y creo que nos iría bien y mejor. Cierro con la última diapositiva, esta así para que la lean ustedes, y es, pasemos a la siguiente diapositiva, una comparación entre, digamos, como esas 2 grandes formas de pensamiento que he explicado a lo largo de mi charla, y es, yo llamo ambientalismos y derechos ambientales a ese pensamiento desde las comunidades, desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde lo diverso, versus los medioambientalismos, el capitalismo y el capitaloceno, que es todo lo contrario. Y lo he puesto en unos colores distintos, como lo verán, usualmente el color rojo de la sangre. No olviden que me imagino que Jorge seguramente estudió y lo recuerda de sus padres, como a comienzos del siglo XX las caucherías de la Casa Arana hicieron lo que hicieron en Amazonia, y nosotros también lo aprendimos en la universidad. Y por supuesto, en el último tiempo, todo el neoextractivismo minero energético, agroindustrial y de proyectos de infraestructura de diverso tipo vienen acabando o limitando los derechos. La pandemia a mí me parece que ha profundizado esa negación de derechos ambientales, y por lo tanto este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo aquí ayuda a pensar más y mejor cómo podríamos ayudar a transformar esa situación tan deplorable. Muchas gracias, muy chévere haber conversado con ustedes.